Bueno, explicaba así. Vaya, mira, en esta parte va a ir el alcohol. Alcohol. Entonces, el alcohol es la fuente de carbono. Entonces, aquí se va a desprender carbono, se va a salir así, carbono, elemento carbono, por eso es sustancia volátil. Entonces, el carbono va a llegar más o menos por esta parte, va a ser así, carbono, y cuando llega a esta parte vamos a tener aquí el óxido de cobre. El óxido de cobre lo vamos a poner aquí, pero aquí quiero indicar algo importante. El óxido de cobre vamos a poner de modo tal de que no taponee, no debe taponear, porque lo que se busca es que el gas pueda circular. ¿Qué pasa si el óxido de calcio, o perdón, el óxido de cobre, lo pongo desde aquí? El carbono Se no va pasa. taponeando. Entonces, cuando salen los gases, no va a haber, va a estar obstruido. Por eso hay que poner una pequeña cantidad de óxido de cobre, de modo que pueda permitir el paso de los gases. Ahora, este carbono que viene con el óxido de cobre va a formar esta reacción. O sea que va a reducir al cobre y se va a formar gas CO2. Bueno, en este caso, 2 moléculas de óxido de cobre van a generar 2 moléculas de cobre reducido, pero con formación de gas CO2. O sea que hasta esta parte llegó gas carbono. Una vez que se pone en contacto con el óxido de cobre, ya se forma esto. O sea, ya por aquí ya está saliendo CO2 ya. Entonces, ¿cuál es la función del óxido de cobre? La función del óxido de cobre es ceder el oxígeno que tiene. El oxígeno que tiene cede para que se pueda formar un enlace con la molécula de carbono y formar el CO2. Entonces, esa es la característica que tiene el óxido de cobre. Otros óxidos no tienen esa característica. A veces me dicen, ¿qué tal si utilizo, por ejemplo, el óxido de plomo? Igual debe suceder, pero no sucede, porque a las condiciones de trabajo, el óxido de plomo no cede el oxígeno para que pueda formar un enlace con el carbono, no cede. Cualquier otro óxido no va a ceder. El único que tiene esa característica es el óxido de cobre. Por eso siempre para las experimentaciones se utiliza óxido de cobre. O sea, tú no puedes utilizar cualquier otro óxido. Algunos me dicen, no, profesor, y si utilizo, por ejemplo, el óxido de hierro, tampoco. O sea, no va a tener la característica de proporcionar el oxígeno. Entonces, ninguno de estos es apropiado. Solamente el óxido de cobre tiene esa capacidad. Ahora, ¿por qué tiene esa capacidad? Tiene esa capacidad por sus características fisicoquímicas y termodinámicas. Entonces, la reacción va a ser posible. Entonces, mira, ahora, este óxido, o perdón, este gas CO2, va a llegar a ponerse en contacto con el agua de cal, va a burbujear. Entonces, cuando suceda eso, el CO2 más el hidróxido de calcio o agua de cal, lo que va a suceder es que se va a formar carbonato de calcio más desprendimiento de agua. Esto es soluble, o sea, el agua de cal está en líquido, estado líquido, pero cuando se forma carbonato de calcio, ese es estado sólido. Entonces, ¿qué va a suceder? El agua que es cristalina va a empezar a ponerse de un color lechoso, o sea, va a empezar a precipitar. Se va a enturbiar y va a precipitar carbonato de calcio. Cuando sucede eso, nos indicará que en la muestra sí había carbono. Pero ¿qué tal
si la muestra no tenía carbono. Si no tenía carbono, no se hubiera formado este gas. Y si no se forma ese gas, entonces no va a haber precipitado de carbonato de calcio. Por más que hacemos burbujear mucho tiempo, nunca se va a precipitar. Entonces, este es el indicador que sí había carbono en la muestra volátil. Ahora, mira, para que esta reacción también se pueda dar, es necesario calentar al óxido de cobre. Entonces, por tal motivo, aquí voy a poner un mechero, de modo tal de que esto pueda calentar. Eso pueda calentar así, pero ojo, se dijo calentar, no quemar, porque hay algunos que lo ponen a quemar ya, tampoco es eso, ¿no? No es calentar, noto que ya está caliente, retiro el mechero, aproximo, retiro, mantenerlo caliente, no quemar, eso hay que tener en cuenta. Ahora, otro detalle. Este mechero de Bunsen lo voy a sustituir ahora por un baño María. ¿Por qué hago eso? Porque como este es alcohol, puede haber algún escape, digamos, por aquí, algún escape de alcohol, y como aquí hay fuego, hay llama, puede ocasionar inflamación, se inflama. Se puede hacer un pequeño incendio, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, esto lo voy a sustituir y lo voy a poner en un vaso con agua, más o menos así, un vaso con agua, de modo tal de que sea en baño María. Entonces, esto lo voy a poner en la plancha a calentar. Entonces lo ponemos en la plancha a calentar. Y de esa forma vamos a evitar cualquier inflamación. Para que no arda, ¿no? Entonces, la clase pasada ya casi se inflamó porque los jóvenes lo dejaron mucho tiempo ahí, quiso encenderse. Entonces, para que se evite esas cosas, mejor el baño María y esto si calentamos con la lechera. Bueno, esa es la experimentación. Entonces, ahora ya voy a iniciar, pero para eso vamos a pedir, a ver, alguien lo lava.